Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar. Bueno, espero que hayan podido ver el videito que les presentamos como introducción a este webinar. Como siempre, estoy con Vania Mora, nuestra especialista clínica y encargada de la Academia de Global Healthcare para todo Chile y Latinoamérica también. Así que bienvenidos todas y todos los que se hayan conectado de Latinoamérica, de Perú, Argentina, como siempre presente, Colombia, México, de Estados Unidos, Puerto Rico, de muchos lados de Latinoamérica y, por supuesto, las gracias por estar presente a la gente de la red UCECristus también y a los participantes de todas las clínicas privadas que hay en Chile, hospitales públicos también. La verdad que estamos muy agradecidos de que se conecten, de que compartan esta experiencia de webinar con nosotros y que tiene que ver con la importancia del uso de SEM de flotación seca. Sí, muy buenas tardes a todos, como dice Jaime, contenta de que puedan estar compartiendo con nosotros. La idea es que hoy día puedan conocer la experiencia con el uso del colchón Repose y otros dispositivos también Repose, y bueno, para eso tenemos una experta que ahí Jaime la va a presentar, ¿cierto? Así que esperamos que pueda ser de utilidad para ustedes, que puedan hacer las preguntas pertinentes, y ahí las vamos a estar respondiendo también al final de la presentación. Exactamente, bueno, como siempre vamos a partir. El orden de nuestro webinar siempre es presentar a la expositora, que en este caso es muy importante, viene de la UCECristus también, se llama Idalit Rojas, es enfermera titulada de la Universidad de los Llanos de Colombia, tiene un postítulo en cuidado de paciente crítico adulto, trabaja específicamente en la UC, en la UCECristus de Chile, así que le vamos a dar el pase a Idalit para que, bueno, también se presente ella y podamos comenzar con la transmisión de este webinar. Así que bienvenidos todos, bienvenida Idali, por favor. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Mi nombre, como le decía, Jaime Sidalip, y estoy muy agradecida de que me hayan permitido compartir con ustedes en esta tarde, en este webinar sobre la importancia del uso de SEM de flotación seca en la prevención de lesiones por presión. Así que honradísima y muchas gracias. Voy a ir. Dale. ¿Me ven bien la pantalla? Perdón. Sí, se ve súper bien. Ok, bien. Entonces Idali, vamos a... ¿Sí? Antes de comenzar, vamos a comentarle a todos los participantes que este webinar va a ser grabado con fines educativos, ¿ya? Para que también ellos tengan consideración de esto. Así que te damos el pase ahí en tu presentación. Perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, antes de avanzar en esta presentación, debo señalar que mis opiniones son estrictamente personales y que no necesariamente representan la opinión de UCECristus o de sus líderes. Así que ahora avanzamos y bueno, yo sé que todas las personas que están hoy aquí conectadas están súper interesadas porque las lesiones por presión son un problema importante dentro de las instituciones de salud. ¿Y qué es una lesión por presión? Bueno, es una lesión de la piel que se origina por un proceso de isquemia, es decir, que existe una falta de oxigenación del tejido y esto puede llegar a afectar todas las capas de la piel, tanto la epidermis como la dermis o la hipodermis, y también en algunos casos cuando aumenta la categoría, los músculos, las articulaciones y el tejido óseo. Para cada uno de nosotros, en nuestros lugares de trabajo, las lesiones por presión son igual de importantes que las infecciones asociadas a la atención de salud, porque también son un indicador de seguridad y de calidad asistencial. Además de que después de que los pacientes, no sé cuántas personas trabajan aquí en el área ambulatoria, pero también se convierten en un problema de salud pública con importantes repercusiones a nivel de mortalidad, morbilidad y calidad de vida, además de los costos asociados que tiene esto en relación a discapacidad y tratamiento de las lesiones por presión. Así que finalmente es una situación importante y algo que merece nuestra total atención. Actualmente, con el conocimiento que nosotros tenemos en relación al desarrollo de las lesiones por presión, se ha podido establecer que cerca del 95% de las lesiones que se presentan son prevenibles. Por lo tanto, en este contexto, las intervenciones que podamos realizar en forma temprana y la prevención en la detección de un riesgo de un paciente es fundamental. Cobra mucha relevancia el que nosotros podamos intervenir oportunamente, podamos detectar los riesgos de cada uno de nuestros usuarios
en los diferentes niveles de atención y en relación a eso podamos establecer medidas que nos permitan evitar, porque lo más importante va a ser evitar o lograr una reparación en forma temprana de la piel. Y existen principalmente 4 componentes asociados a la prevención. El primero tiene que ver con utilizar una escala de valoración de riesgo que sea validada. Lo ideal es que en todos los lugares de atención nosotros podamos tener una escala de valoración dependiendo del tipo de paciente que nosotros atendamos, bien sea un paciente neonato, pediátrico o un paciente quirúrgico, un paciente adulto. Existen escalas distintas porque cada uno de estos pacientes se comporta de manera distinta y tiene riesgos asociados diferentes. Por lo tanto, que nosotros podamos utilizar una de esas escalas es fundamental. Por otro lado, es importante trabajar en la protección y el fomento de la integridad cutánea. Lo más importante es evitar que esta piel pueda llegar a deteriorarse para que no tengamos que sufrir con las complicaciones ya de una integridad cutánea alterada. Por otro lado, está la protección contra las fuerzas de fricción, presión y cizalla, que lo dejé subrayado porque hoy estamos hablando de las superficies de manejo de la presión y es en este punto específico donde ellas van a ayudarnos a nosotros a trabajar en esta prevención. Y finalmente, tal como lo estamos haciendo hoy, trabajar en programas de formación y capacitación de tal forma que nuestros equipos de enfermería, principalmente, que son los que están ahí valorando al paciente, generando las intervenciones de cuidado, estén capacitados y tengan las herramientas adecuadas para tomar las decisiones en relación a lo que es la gestión de los recursos y del cuidado de nuestros pacientes. En relación a eso, vamos a trabajar con 3 objetivos el día de hoy, que es lo ideal que ustedes puedan llevarse. 1, definir cuál es la superficie de manejo de la presión. 2, conocer las recomendaciones de la RNAO. Nosotros somos un centro de buenas prácticas RNAO, así que conocer cuáles son las recomendaciones que ellos nos han hecho en relación a lo que tiene que ver directamente con superficies de manejo de la presión. Y finalmente, compartirles un poco de lo que ha sido la experiencia para nosotros como UPC adulto en relación al uso de la superficie de reposo. Entonces, primero, en relación a la redistribución de la presión. Dentro de la etiología de la formación de lesiones por presión, una de las principales causas es la presión, ¿ya? Que es directamente esta presión que se ejerce entre los 2 planos duros, que tiene que ver con la superficie directamente donde está reposando el paciente, y por otro lado, los tejidos, bien sea el plano esquelético, las superficies óseas, cómo se genera la presión. Normalmente, los capilares sanguíneos tienen una presión aproximada entre 12 a 32 milímetros de mercurio. Esto significa que presiones superiores a 16 milímetros ya están generando un colapso y por lo tanto una isquemia. Cuando nosotros tenemos una superficie de reposo donde el paciente pueda estar sedente o en supino o en prono, que esté generando una presión constante por más de 16, por encima de 16 milímetros, ya nosotros estamos generando disminución del aporte de oxígeno a ese tejido y por lo tanto isquemia. ¿En qué repercute la isquemia? En que vamos a tener aumento de la permeabilidad capilar, vasodilatación, extravasación de los líquidos e infiltrado celular. En estas imágenes que nosotros tenemos a continuación, vemos un paciente en posición sedente y nos damos cuenta, ahí se observa en el gráfico, cuánta es la presión que se ejerce a nivel de la zona sacra, y son aproximadamente 500 milímetros de mercurio. Y en posición supino, en la zona sacra y en los talones, son de 70 y 50 milímetros respectivamente. O sea, una presión muy superior a lo que son capaces de tolerar los capilares sanguíneos y por lo tanto ya los pacientes vemos cómo es el riesgo de que puedan generar este tipo de lesiones. Por otro lado, también tenemos como parte de lo que son la etiología de las lesiones por presión, la fricción, que es una fuerza tangencial que se produce paralelamente a la piel y lo que hace es que va produciendo una descamación de las células epidérmicas y esta forma va dañando la resistencia o deteriorando, disminuyendo la resistencia que tiene el tejido al daño.
Y finalmente, bueno, dentro de las fuerzas, el cizallamiento, donde lo que se hace es una combinación de lo que son los efectos de presión y fricción. ¿Y qué es lo que sucede con este cizallamiento? Que disminuye la presión que se necesita para disminuir el aporte sanguíneo, porque además genera como un deslaminamiento del tejido. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las capas de la piel están generadas en láminas, entonces él va generando como un desplazamiento de estas láminas y eso hace que los vasos capilares sanguíneos se vayan deteriorando y por lo tanto se va produciendo la isquemia. En la imagen que nosotros vemos ahí, podemos ver la forma en que la presión se ejerce sobre el hueso y las fuerzas de fricción, generando como un estrés, una tensión en el tejido y por lo tanto favoreciendo el daño que se pueda presentar en este. Además de lo que son las fuerzas de fricción, presión y cizallamiento, también es importante el concepto del tiempo, porque así como una presión alta, por ejemplo, de unos 500 milímetros de mercurio, ejercida por un corto tiempo, puede generarnos un daño. De la misma manera, una presión mínima o poca, ejercida durante un largo periodo de tiempo, también puede generar una alteración del tejido. Y el otro concepto del que estamos hablando actualmente tiene que ver con el microclima, porque los componentes de temperatura y de humedad también tienen una influencia importante en el deterioro de la integridad cutánea. Por lo tanto, las superficies de manejo de la presión tienen que manejar todos estos conceptos y darnos a nosotros, como clínicos, una solución para favorecer que los pacientes tengan una prevención en estos pacientes que por lo general van a estar en reposo por periodos prolongados. Me voy a volver un poquito. Entonces, tenemos una superficie que debe ayudarnos con la fricción, con la presión, con el cizallamiento, que no le genere mayor daño al paciente si va a estar mucho tiempo puesto en esta zona y además que sea capaz de controlar la temperatura y también la humedad en las diferentes zonas. Ahora bien, estuvimos como revisando en relación a lo que nos dice la literatura, porque la idea es que nosotros podamos trabajar no solamente desde lo que nos parece o lo que creemos, sino también con la evidencia que tenemos disponible. Y en relación a eso, Cochrane hizo una revisión sistemática alrededor del 2015, donde ellos se preguntaron cuáles eran las mejores superficies para el manejo de la presión y que podían disminuir la incidencia de lesiones por presión. Y en relación a esto, si eran comparables una con la otra. Y la verdad es que actualmente en relación a la evidencia, por lo menos para esa época, 2015, hace aproximadamente 9 años, todavía no habían tantos estudios que compararan una superficie con otra, pero sí por lo general comparaban superficies con el cuidado estándar. Y que muchos de los estudios costaba mucho la definición, porque por ejemplo, actualmente nosotros tenemos categorías de lesiones por presión 1, 2, 3 y 4, lesiones de tejidos profundos y las inclasificables, pero cuando se van a ver los estudios en detalle, a veces ellos hablan como de incidencia de lesiones por presión, pero no hablan de categorías, qué categoría de lesiones por presión se presentaron o si hubo alguna evolución en relación a una lesión por presión versus la otra. Entonces, lo que encontraron en esta revisión es que sí es importante los colchones de flotación seca como una prevención para el desarrollo de lesiones por presión, pero solamente comparados en relación en este estudio con lo que es el cuidado estándar. Esto fue una conclusión después de haber analizado 59 estudios donde se evaluaron diferentes intervenciones, no solamente los colchones de flotación seca o los dispositivos de flotación seca, sino también los dispositivos de aire con presión alternada, las espumas viscoelásticas también se hicieron en esta revisión. Por otro lado, esta es una revisión más reciente que se realizó en el 2022. También hicieron, querían hallar cuál era la superficie más efectiva para prevenir las lesiones por presión, como lograr tener una conclusión y decir, ok, lo que nosotros debemos utilizar en el área clínica es esto.
Entonces ellos buscaron toda la literatura disponible en diferentes bases de datos. Esto es mucho más reciente, casi 6 años aproximadamente después de la revisión anterior. Y finalmente, después de analizar los criterios de inclusión y exclusión, utilizaron 6 artículos. Y lo que evaluaron en estos artículos, se recomienda que, dice, de acuerdo con los hallazgos encontrados en esta revisión, se recomienda que la superficie de soporte, que demostró que con más efectividad en la prevención de las lesiones por presión en los pacientes de la UCI adulto, fue el colchón de aire, frente a otros tipos de colchones como los de espuma, de agua o viscoelásticos. Entonces aquí, perdón, me devuelvo un poquitito. Aquí evidentemente también nos muestra que los colchones de aire tienen mayor evidencia, mayor efectividad en relación a la prevención de las lesiones por presión versus otro tipo de dispositivos. Y finalmente este también es un metaanálisis que se realizó en el 2018, que lo realizaron en Reino Unido, donde evaluaron 65 estudios en total, también buscando cuál era la superficie con la cual se lograba prevenir mejor las lesiones por presión. Y en este caso, habíamos hablado siempre como los colchones de flotación seca, pero aquí lo que encontraron era que los colchones de flotación seca y los colchones de aire con presión alternada lograban disminuir las lesiones por presión casi en un 58 a un 78%. Es bastante importante lo que logran disminuir las lesiones por presión. Sin embargo, hay factores importantes que no solamente tienen que ver con la prevención de las lesiones por presión, sino también lo que implica los costos y, por otro lado, la comodidad del paciente. Y un detalle importante de este metaanálisis es que habla de la mayor comodidad que se tiene con los colchones o los dispositivos de flotación seca versus los de aire, pero con presión alternante, por la incomodidad que le genera al paciente, probablemente en el contexto del ruido o que en la noche despiertan cuando se desinflan o no. Entonces, este es como un dato adicional que nos presenta este estudio con relación a los otros. Y esta información ya es directamente de Repose, y es el análisis que se hizo en el 2019. Esto fue un estudio multicéntrico que fue un ensayo clínico randomizado donde se comparó la efectividad de el colchón Repose, ¿cierto? Y lo que hicieron fue que tomaron 308 adultos que tenían mayor riesgo de presentar lesiones por presión, y aquí le dieron una categoría, lesión por presión 1, que eran residentes en 26 hogares en Bélgica. Y lo que hicieron fue que colocaron a la mitad de los adultos mayores sobre un colchón de aire estático y la otra mitad sobre los colchones de aire con presión alternante, y esto lo evaluaron durante 14 días. ¿Y qué fue lo que vieron? Varias cosas. Uno, la disminución de la incidencia. En los pacientes que tenían los colchones Repose, la incidencia de lesiones por presión fue de 5.2 versus 11.7 en los pacientes que tenían también los colchones de aire, pero con presión alternante. Por otro lado, ¿cuánto fue los días de incidencia de lesiones por presión? Entonces, en los pacientes con Repose, durante 10 días ellos no tuvieron lesiones por presión, y después ahí empezaron a presentar distintas categorías, versus el de presión alternante fue de 5.4 días, o sea, casi a la semana el paciente ya empezaba a presentar lesiones por presión. Y en relación a los costos, Repose fue 60% más económico que la otra intervención. En el 2016, esto fue con pacientes hospitalizados. Lo que hicieron fue generar la intervención de los dispositivos de Repose para talón y evaluar cuál era la incidencia de disminución o cuál era la incidencia de presencia de lesiones por presión en talón, ya que a veces es como un problema importante, y utilizaron la intervención. Entonces, durante 12 meses estuvieron evaluando la instalación de estos tipos de dispositivos, y luego iban midiendo, obviamente capacitaron al personal y todo lo demás para que tomaran la mejor decisión, y se dieron cuenta que con los dispositivos de Repose de talón lograron disminuir en un 10% la incidencia de lesiones
por presión. Claramente esto tiene un costo asociado y es que si no se presentan las lesiones por presión, nosotros no tenemos costos asociados a lo que son curaciones o tal vez manejo de infecciones con antibióticos, así que es una intervención de alto impacto económico en relación a lo que es la prevención. Y finalmente, esto fue más un ensayo in vitro donde se analizó la forma en la que se redistribuía la presión. Entonces, utilizaron 10 voluntarios sanos y hicieron mediciones in vitro por colorimetría en relación a los niveles de presión que se ejercían. Utilizaron 3 cojines distintos, uno que era un cojín de espuma tipo caja de huevo, que es el que nosotros vemos aquí en la parte azul, el otro que era un cojín rojo y el último era el de reposo. Y evaluaron cuáles fueron las presiones máximas. En el cojín de caja de huevo, la presión máxima que tuvieron fue de 5 milímetros en posición C20 versus repose, que fue de 129. Si ustedes ven la colorimetría de las 3 imágenes, claramente en repose se logra tener una mejor distribución de la presión en toda la zona, que es lo que nosotros buscamos en una superficie de manejo de la presión, que logre redistribuir adecuadamente la presión, llevándola desde, por ejemplo, la zona sacra o la zona del isquion, ¿cierto? Y logre envolver estas zonas. Bien. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya tenemos como la evidencia de los dispositivos y de las superficies que nosotros tenemos actualmente, pero ¿qué nos dice la RNAO en relación a cómo nosotros debemos enfocarnos o cuáles son los puntos claves en los cuales nosotros debemos trabajar en las áreas clínicas, que es donde recibimos a nuestros pacientes? Entonces, primero hay 2 recomendaciones que nos da la RNAO. La primera es la recomendación 1.8, que tiene un nivel de evidencia 5, que tiene que ver principalmente con las recomendaciones dadas por expertos o experiencias clínicas. Y esta recomendación nos habla de que debemos hacer una valoración de la movilidad y también una valoración de las superficies de apoyo en la exploración inicial, y siempre que se produzca un cambio significativo en el estado de salud del paciente o en su peso o en su movilidad, en el equipo que tiene disponible o en la cicatrización de las lesiones por presión. Es decir, que cuando nosotros nos enfrentamos ante un usuario, nosotros debemos hacer una valoración de estos aspectos. ¿En qué superficie está el paciente? ¿Cuál es la movilidad que tiene? O si, por ejemplo, hoy tenemos un paciente que es independiente en su movilidad, pero después de esto es un paciente que está totalmente dependiente, ¿está en la superficie adecuada? Eso nosotros tenemos que irlo revisando constantemente. Oh, se me perdió bueno, tenía una imagen aquí, que bueno, esta es la primera parte de lo que habla esa recomendación, el primer aspecto, que es evaluar a todas las personas con lesiones por presión para evaluar las fuentes de cizalla versus presión. Y en este aspecto hay que evaluar cuál es el nivel de actividad, si es un paciente que se está levantando en el sillón, si es un paciente que está totalmente en reposo, si es un paciente que está caminando. Por otra parte, hay que evaluar regularmente el lugar en el que él está reposando, el sillón si se está sentando, la cama si está totalmente sedente, si es una superficie viscoelástica, si es una superficie de aire alternante, y si nosotros necesitamos realizar algún cambio en alguna de estas superficies para mejorar la redistribución de la presión. Y lo otro importante es tener un apoyo de otras disciplinas como son fisioterapia o terapia ocupacional, para que ellos también puedan revisar en el contexto en el que está el paciente si la superficie en la que se encuentra necesita algún tipo de ajuste u otra indicación para hacerlo en forma oportuna. Por otro lado, también es evaluar las superficies en las cuales se encuentra el paciente. Los cambios de posición, si es una superficie adecuada para el peso, el tamaño y la altura del paciente, si le genera bienestar o si por el contrario el paciente está incómodo en donde se encuentra, cuántas lesiones tiene el paciente, cuál es la gravedad de esas lesiones, si es una superficie que nos ayuda con el manejo de la
humedad en un paciente que está con incontinencia. Y importantísimo, por ejemplo, cuando son pacientes que tienen que estar con cabecera elevada, estrictamente pacientes en ventilación mecánica o pacientes neurocríticos que necesitan estar con la línea media en 30 grados, esos pacientes inmediatamente la cabecera elevada genera mayor presión sobre la zona sacra. Y eso también nosotros lo debemos tener en consideración. Si es un paciente que necesita traslados y si es un paciente ambulatorio, ¿cuáles son las condiciones de la vivienda? Y evaluar el equipo tiene que ver con el tipo de superficies o de equipos que está utilizando para trasladarse. Súper importante que, por ejemplo, no sean equipos que le vayan a generar al paciente algún tipo de pinzamiento o atrapamiento y que sean fácil de instalar, de manejarse, tanto por el paciente, su familia, su apoyo y también por el personal o el equipo de enfermería. Entonces, ellos nos dejan un anexo en el cual nosotros debemos hacer como la valoración de estos dispositivos. ¿Cuál es la forma correcta que el paciente quede totalmente flotando y como sumergido dentro del dispositivo, que es la primera imagen que nosotros vemos, ¿ya? No que el paciente quede tocando totalmente el fondo de la superficie, ni tampoco que quede totalmente sobre la superficie, porque eso también genera como una resistencia y disminuye la eficacia. Así que estas es como imágenes que nos deja la RNAO para que nosotros podamos hacer la evaluación de las diferentes superficies. La otra recomendación es la recomendación 3.2, que tiene que ver con colocar todo el tiempo a todos los pacientes con lesiones por presión sobre superficies de redistribución de la presión. Eso sí, tiene que ver directamente con los pacientes que ya tienen una lesión por presión instalada, que sí o sí tienen que estar en superficies de redistribución de la presión, porque esto nos va a facilitar y va a mejorar la circulación a nivel de estas zonas y por lo tanto favorecer la recuperación de estas lesiones. Entonces, es importante poder hacer la evaluación. Dice la recomendación que en todo momento se debe seleccionar la superficie de apoyo óptima para facilitar la cicatrización de las heridas en personas que presenten lesiones por presión o corren riesgo de desarrollarlas. Y aquí, si nosotros ya tenemos una lesión por presión instalada, o bien si es un paciente que en una escala de valoración tiene una categoría de que alto riesgo de presentar lesiones por presión, el objetivo es que cuando nosotros establezcamos nuestros planes de cuidado sean de acuerdo a este paciente o a esta persona con objetivos de tratamiento específicos. También tenemos que valorar si es una persona que tiene una dependencia importante o si por el contrario tiene una capacidad de movilizarse. El microclima y la temperatura, si son pacientes que, por ejemplo, están con incontinencia fecal o urinaria, si son pacientes que están febriles, porque también los aumentos de temperatura favorecen el deterioro de la piel, el daño. Si tenemos alguna manera de que la superficie nos ayude con el manejo de la cizalla, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con mascarillas de BiPAP, que tenemos que sí o sí mantenerlas como bien fijas al paciente, en los que yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo y tenemos pacientes con mascarilla BiPAP. La presión y el roce que se genera por las presiones de aire generan una fuerza de cizalla que también van a facilitar que se genere un daño sobre el tejido. La duración, garantía de mantenimiento de los equipos necesarios, el tamaño del paciente, el peso, que el paciente no esté quedando con alguna por ejemplo, si es un paciente muy alto, que toda su superficie esté reposando sobre la superficie, sobre el colchón, y no que esté quedando con espacios fuera de él. O si es un paciente que tiene muy alto peso, no todos los dispositivos soportan todos los pesos. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia tuvimos pacientes que pesaban hasta 175, 200 kilos y no todas las superficies tienen la capacidad para estos niveles de peso. Por lo tanto, nosotros debemos hacer una evaluación y que el paciente esté reposando sobre la superficie que necesita para sus características. Por otro lado, el confort, los riesgos de lesiones, que sea un dispositivo que podamos usar fácilmente, que sea de bajo costo y que sea disponible y que esté
compatible con el lugar en el que nosotros nos encontramos. Aquí tenemos una tabla donde nosotros podemos ver en la zona horizontal, perdón, en la zona vertical, cuál es la capacidad de movilizarse del paciente. Y en la parte horizontal, cuál es el riesgo que tiene el paciente. Entonces tenemos pacientes que están sin riesgo, en riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto. ¿Y cuál es el tipo de dependencia? Si es total, si es una dependencia parcial y si es un paciente independiente que puede movilizarse. Y ahí, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con dependencia total para cambiarse en la cama, pero tiene un riesgo moderado, ¿cuál es la superficie que nosotros deberíamos usar? ¿Ya? Y ahí como que la RNAO nos da algunas recomendaciones. O si es un paciente independiente que solamente está en riesgo, cuál es el tipo de superficie, una superficie de apoyo reactiva, acá nos habla de una espuma de alta densidad. Entonces, esta tabla nos ayuda como para ir tomando decisiones de qué es lo que necesita el paciente, qué medida nosotros deberíamos instaurar, cómo deberíamos revisarla. Ahora, esto es como la información que nosotros recibimos. Nosotros llevamos haciendo un trabajo con la RNAO desde hace aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, y eso implicó que nosotros empezáramos a tomar cierto tipo de decisiones para el cuidado de los pacientes. Durante la pandemia nosotros tuvimos muchos pacientes muy alto riesgo y se nos generó un problema importante en relación a las lesiones por presión. Así que con esta situación importante, nosotros empezamos a avanzar con las recomendaciones y resulta que nosotros somos un centro, una UCI especializada, donde somos centro de referencia para pacientes ECMO, también recibimos pacientes neurocríticos graves, pacientes en shock séptico, y esos pacientes tienen una característica en común, y es que son pacientes con una categorización de riesgo de muy alto riesgo. Así que estamos teniendo una situación importante y es que estos pacientes por lo general en sus 24, 48 horas es muy difícil movilizarlos. Por lo general, movilizarlos implica una inestabilidad hemodinámica importante, alteraciones en la presión intracraneana, desaturaciones. Entonces, básicamente, como que en ese primer tiempo nosotros no los podíamos casi mover, solamente descomprimir. Y como que inicialmente la gente piensa en lesiones por presión y es como sacro, pero siempre los talones se nos estaban quedando atrás. Entonces estábamos teniendo una incidencia importante de lesiones de tejido profundo en talón y también algunas lesiones por presión sacra. Y eso implicaba que más adelante el paciente, cuando lograba restablecerse o ya estar mucho más activo y queríamos empezar el proceso de rehabilitación, esto se retrasara un poco porque no podíamos sentarlo al sillón, el paciente tenía mucho dolor, entonces como que ahí nos estábamos quedando cortos. Así que en ese contexto, bueno, recibimos la información, las recomendaciones, participamos de algunos webinars también, y en relación a eso adquirimos 3 soluciones Repulse. Uno que fue los cojines, para sentar a los pacientes en sillón, los protectores de talón y el sobrecolchón. Entonces, sobrecolchón solo tenemos uno, así que siempre es como muy específico cuál es el paciente que lo va a utilizar. Y por lo general lo utilizamos en los pacientes que están con conexión a ECMO o los pacientes que están en prono o los pacientes que son neurocríticos graves, traumas craneoencefálicos severos que sabemos que van a cursar con una hipertensión endocraniana, esos pacientes principalmente. Cuando viene el ingreso, los instalamos, o cuando, por ejemplo, nos dicen que el paciente va a ir a ECMO y va a ir a pabellón, entonces los mandamos al pabellón en la manito, en el tubo, para que en el pabellón nos ayuden como a dejarlo instalado y luego cuando el paciente regresa con nosotros ya venga con el colchón listo. Y la verdad es que para nosotros ha sido una muy buena solución, principalmente porque el cojín nos ayuda a que podamos sentar a los pacientes, aun cuando han desarrollado lesiones por presión, a sentarlos en el sillón sin que el paciente genere mayor disconfort y sin que esto incida de forma negativa en la recuperación de lesiones por presión, por ejemplo, si llegáramos a tener. Los protectores de talón nos ayudan mucho con la prevención de las lesiones por presión de tejidos profundos en la zona del talón y también
más adelante les voy a mostrar en la recuperación de estas lesiones. Y el sobrecolchón nos ha ayudado mucho en que nuestros pacientes, aún que han estado, por ejemplo, sin mayor movilidad y solamente descomprimiendo, no presenten ningún tipo de lesión en la zona sacra, y eso la verdad que para nosotros es bastante importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Como les decía, aquí tenemos, bueno, nuestra escala de valoración, nuestra hoja de valoración. Nosotros utilizamos la escala Braden y ella se divide en bajo, mediano, alto riesgo y muy alto riesgo. Y nosotros tenemos una pausa de seguridad en la mañana donde nos hacemos una pregunta. Tenemos pacientes con categorización de muy alto riesgo. Si alguien, porque es una pausa de seguridad donde participa todo el equipo, tanto enfermera como TENS, kinesiólogos, y si alguien nos dice, sí, el paciente X tiene muy alto riesgo, entonces la siguiente pregunta es, ¿tiene alguna superficie de reposo que está usando? ¿Tiene sus taloneras puestas? ¿Está utilizando el cojín? Sí, no, sí. Si nos dicen, sí, sí, ya le instalamos los cojines de reposo del talón. Entonces, luego en el plan de cuidados generamos ahí en el cuadrito de abajo que dice repose. Y la idea es que puedan revisar cada 4 horas que la superficie esté funcionando bien, que esté bien instalada en el paciente, sobre todo estos en el talón. Y en la parte de arriba están los cambios de posición que deben ser cada 2 horas en estos pacientes. Entonces, esto nos ha facilitado mucho que nuestros pacientes se recuperen y también que no presenten lesiones por presión. Y esta es una experiencia de un paciente que tuvimos nosotros con lesiones, una lesión de tejidos profundo, ingresó con nosotros, ya con la lesión instalada en el talón y en el malleolo externo derecho. Así que lo que hicimos fue instalarle inmediatamente el reposo de talón y además utilizar una terapia con ácidos grasos hiperoxigenados, hiperozonizados, y la primera imagen, que nos demoramos un poquito en tomarle la foto, pero la imagen aquí ya llevaba 11 días desde que había ingresado con nosotros, y ya en la parte de abajo, si ustedes ven, está totalmente epitelizada la lesión. Entonces, para nosotros es una ayuda importante en la recuperación de este tipo de lesiones de los pacientes. Y también el paciente tenía una lesión de talón que también quedó con su reposo y ya está totalmente epitelizado. Entonces, como mensajes finales. Primero, recordar los 4 componentes de la prevención de las lesiones por presión, que tiene que ver con la valoración del riesgo con una escala que esté validada. Utilicen la que ustedes se adapte mejor a sus necesidades de usuarios que tienen, neonatos, como les decía al principio, pediátrica. Lo otro, siempre proteger y fomentar la integridad de la piel, principalmente. Y en relación a la protección contra las fuerzas de fricción, presión, cizalla y microclima, que puedan tomar ya con toda esta información la mejor decisión para que la superficie que utilicen en sus pacientes sea la que él o ella realmente necesita. Y agradecer porque siempre los programas de formación y capacitación nos entregan herramientas a cada uno de nosotros de tal forma que podamos gestionar los mejores cuidados posibles para cada uno de nuestros usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Idalid, por tu presentación. Buenísima. Sí, muy completa. Y bueno, nos mencionaste todos los cuidados que debemos tener. Agradecemos también lo que nos pudiste comentar acerca del uso de repose, que tenemos hartas preguntas ahí en el chat, así que vamos a ir viendo también las preguntas que puedan tener para Idalid. Las vamos a ir por orden de levantar la mano primero. ¿Sí? Ya. Úrsula. Úrsula, ¿puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor, Úrsula? Respecto de las preguntas, por ejemplo, como nos hace Mónica, sí, el webinar está siendo grabado y va a estar disponible en caso de que lo requieran también para compartírselos. Bueno, Úrsula había dicho, ¿no? Sí, pero bajó la mano. Bajó la mano. Entonces, Yasmín, por favor, si puedes activar tu micrófono y cámara.
Bajo la monitor. Bajo la manito. Ya, pueden activar el micrófono y no la cámara. Que les da un poco de pudor la cámara. Vamos a leer algunas preguntas. Mónica Montesinos pregunta sobre qué colchón instalan el sobrecolchón de Repose. ¿Alguno particular o...? Bueno, nosotros en la unidad de cuidado intensivo tenemos todos nuestros pacientes con colchón viscoelástico y sobre el colchón colocamos el sobrecolchón de Repose. Bueno, no en todos los pacientes, sino en estos pacientes que tienen una clasificación de muy alto riesgo. Así que esa es la superficie como primaria, por decirlo de alguna manera, que nosotros tenemos, es el colchón viscoelástico. Perfecto. También me gustaría comentar, sí, Repose se puede también instalar sobre otro tipo de colchones de espuma. Lo que cambia ahí es la posibilidad de manejar mayor cantidad de peso. Si la tienen sobre un viscoelástico, soporta hasta 222 kilos. Ya, y si en un caso de que algunas instituciones no tienen viscoelástico y tienen colchón de espuma tradicional, les soporta 139 kilos. Así que se puede, pero ahí cambia en el fondo el soporte de peso. Exactamente. Claudio había levantado la mano. Carlos Lalarcón pregunta, ¿las taloneras deben ir en contacto directo con la piel del paciente? ¿No hay riesgo de generar alguna lesión? Bueno, por lo menos nosotros la usamos directamente en contacto con la piel porque hay, bueno, por lo menos lo que nos ha funcionado y en la descripción de Repose es que tiene buen control sobre el microclima. Entonces, por lo menos hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente en utilizarla directamente en contacto con la piel del paciente. Y eso no, porque a veces como que uno le coloca el apósito y el apósito ya, no sé, las celdas de la gasa le van generando como presión al paciente. Entonces, como colocarla directamente, nos preocupamos, por ejemplo, de que, como les decía, revisarlas cada 4 horas y obvio las soltamos completamente porque cada 8 horas en estos pacientes que son muy alto riesgo, les aplicamos los ácidos grasos hiperoxigenados en los talones y en los maleolos. Así que sí o sí se sueltan cada 8 horas y están súper bien, no quedan tan a presión, quedan sueltas y cuando uno toca el cojín es súper suave. Sí, solo para complementar un poco la información que ha dicho Dalit, las taloneras cumplen con la recomendación internacional también de que el talón queda visible y en alza o flotando, los maleolos quedan cubiertos y el poliuretano de 50 micras permite este cuidado de la piel del paciente no generando microclima, por lo tanto no hay humedad y no hay riesgo de generar una lesión por humedad en contacto directo con la superficie Repose. ¿Ya? Así que eso como antecedente adicional. Marcelo pregunta, ¿cómo manejan la humedad entre el paciente y los diferentes dispositivos? No sé si Idalit han tenido experiencia con algún paciente que por la patología base del paciente en sí haya generado alguna humedad, no una lesión, pero sí mayor sudor. No sé si han tenido ese tipo de experiencias. Que por lo general, por ejemplo, cuando nuestros pacientes están con incontinencia, siempre tienen como una sabanilla entre la superficie, o sea, está el colchón, la sábana y una sabanilla sobre la que está el paciente, así que en general casi nunca está en contacto directo como sobre el colchón, siempre hay como varias superficies entre y en relación a la pregunta anterior que hablan acerca como de las taloneras, como les decía, tampoco se genera como ninguna transpiración, como ocurre con algún otro tipo de dispositivos que se puedan llegar a usar para este tipo de paciente. Nosotros en algún momento, bueno, las medias compresivas que generan como este tipo de sudoración por el material, eso no pasa con las taloneras de Repose. Dale, muchas gracias. Siguiente pregunta de, bueno, Marcelo, gracias por la pregunta. Sergio Gallardo nos dice, en caso del uso del dispositivo en silla de ruedas, ¿cada cuánto tiempo es recomendable realizar el cambio de posición? O alivio de presión también, porque muchas veces los pacientes no pueden realizar cambio de postura, pero sí podemos hacer alivio de presión. Bueno, la recomendación dice, yo como la recomendación general, porque no manejo los datos de la recomendación de Repose y dice que aproximadamente cada 30 minutos nosotros deberíamos estar haciendo como algún tipo de descompresión en los pacientes que están sentados en sillón. Ahora bien, creo que ahí Vanessa tal vez podría manejar mayor información de
en los pacientes que están sobre el cojín repose, cada cuánto es recomendable cambiarlo de posición. Sí, bueno, la literatura en general nos habla incluso de 15 minutos, pero esto es cuando el paciente no tiene una superficie especial de manejo de la presión. Entonces, efectivamente, cuando uno tiene esta superficie, que en el fondo, al sentarse en una silla de ruedas sería un cojín, tú puedes espaciar ese cambio, o sea, esa liberación de presión en el fondo en el paciente, incluso podría ser hasta cada 1 hora, ¿ya? El repose no tiene una recomendación específica. Obviamente va a depender de la condición del paciente, de la postura que adopte el paciente también en la silla, porque puede tener alguna postura cierto viciosa hacia uno de los lados, entonces es importante también valorar eso, pero podría ser incluso cada 1 hora que en el fondo reposicionemos al paciente, si está más de ese tiempo sentado. Sí, y adicionalmente a eso, hay un estudio que también mostró Idalit, que tiene que ver con las superficies, diferentes superficies que hay para el manejo de la presión. Está este clásico de como tipo caja de huevo o bandeja de huevo, está esta configuración de waffle, que son estos cuadraditos, generalmente que conocemos como 3 secciones, y está también la superficie repose, y ahí este estudio muestra los distintos niveles o picos de presión que genera el paciente en determinado tiempo. Entonces, mientras que con repose, por ejemplo, el pico de presión puede alcanzar 30 milímetros de mercurio, por así decirlo, en determinado tiempo, el otro doblan el pico de presión. Entonces, eso también refleja de que el concepto de redistribución reactiva de la presión en repose permite esta redistribución del peso del paciente. No tenemos zonas, entre comillas, como de sacrificio, porque el peso del paciente se redistribuye, sobre todo cuando tenemos un paciente sentado, que su punto de apoyo prácticamente disminuye a la zona de glúteos o coxis, versus que cuando tenemos un paciente, por ejemplo, en supino sobre un repose, ¿ya? Entonces, también es importante ahí ser consciente de eso, de que todo el peso del paciente cae sobre 2 puntos de presión o 3 máximo, versus cuando tenemos al paciente acostado. Entonces, y lo otro importante es que la superficie es muy efectiva, pero no debemos dejar de lado nunca el criterio clínico. Si nosotros vemos que movemos al pacientito cada 30 minutos y tiene enrojecido porque a lo mejor tiene un mayor riesgo en la piel de producir una lesión, bueno, también tenemos que ir ahí jugando con los tiempos, haciendo alivio de presión, usar algún refuerzo cutáneo tal vez paciente, hay que aplicar ahí, importante el criterio clínico también. Perfecto, vamos con otra pregunta de Constanza Castro. Dice, en camas críticas, a veces la combinación de un colchón viscoelástico con un colchón de flotación seca como el repose resulta muy alto. Por tanto, aumenta el riesgo de caída, ya que disminuye el efecto de las barandas de la cama. ¿Qué colchón primario recomiendan? Bueno, ¿puedo responder yo? No, es que me gusta esta pregunta. Ya, Constanza, bueno, gracias por tu pregunta. Creo que puede haber una confusión en la marca del producto, porque repose, la altura máxima que tiene sobre colchón es 5 centímetros. Si tomamos en consideración que las barandas estándar o las barandas en promedio de una cama, cuando ponemos un colchón viscoelástico, el promedio de altura de un viscoelástico es de 18 o 20 centímetros. Entonces, si ponemos el repose, va a subir 5 centímetros más, por lo tanto, el paciente siempre va a quedar contenido dentro de las barandas de la cama. Hay otras marcas, otros sobrecolchones que son más altos que repose, que miden 15 o 20 centímetros. Y esos son los que tienen riesgo de generar la caída o un evento adverso por caída del paciente, porque con el viscoelástico entre 18 y 20 centímetros, más el de 3 secciones, por ejemplo, que mide también 18 o 20 centímetros de altura, ya estás casi al tope de la baranda. ¿Ya? Entonces, ahí en ese caso, cuando lateraliza al paciente, podría haber un riesgo de caída. No sé si quieres... Sí, complementar también que el efecto de inmersión del paciente en la superficie repose lo que hace es contenerlo. Entonces, finalmente, el paciente está como en una cuna, aunque sea un paciente adulto, y como ya son los pacientes pediátricos, en el fondo lo que hace es contenerlo, y también eso hace que se inflen más las celdas de los costados y evita que el paciente se caiga. Y en el caso del cojín, las celdas de los costados ya son más grandes en cuanto a configuración, por lo tanto también evitan que el paciente se vaya hacia los lados. Entonces, en ambos casos, lo que hace es contener al paciente, y en el fondo ese es el concepto de envolvimiento del que nos hablaba Idalit también en su presentación. Exacto. Y como último antecedente también, ese concepto de inmersión y envolvimiento del paciente está en la orientación técnica MinSal 2023.
ya que también ahí especifica el concepto de inmersión y envolvimiento. Así que, bueno, Constanza, mira, gracias por tu pregunta. Si puedes compartirnos tus datos, le podemos pedir a alguno de los representantes que te visite, que te lleve un repose para que lo conozca, lo evalúes y vea lo que le estamos diciendo de esta altura máxima que usa o con el que funciona repose. Tenemos a Trinidad Enríquez Catalán, que dice: las escaloneras son medidas estándar, sirven para un paciente obeso mórbido. No sé si Dalia ha tenido primero la experiencia. Sí. Por lo menos nosotros hemos tenido pacientes como hasta 120 kilos y funcionan bien. Sí, son estándar, son única talla, así que, y por lo menos han estado bien. Más allá de eso, no sé, 180, 200 no hemos usado todavía. Perfecto, sí, efectivamente. Ahora, en caso que con la talonera no lleguemos, dependiendo de la circunferencia de la extremidad inferior del paciente, tenemos otra solución que también permite que el talón quede en alza, visible, que es una especie de cuña, que es un protector de pie que usamos cuando los pacientes tienen o ya pie equino o tienen rotación de cadera, que no pueden mantener el pie, por así decirlo, 90 grados. Entonces ahí podemos usar este sistema de flotación seca de repose, que es una especie de cuña. ¿Ya? Entonces también permite que el paciente apoye la parte posterior de la extremidad inferior, pero el talón queda igual en alza. Entonces cumple con esta indicación de talón visible y en alza. ¿Ya? Así que podemos probar las dos soluciones ahí con el paciente mórbido, Trinidad. Así que no habría problema. Susi Regner, sí, pregunta: ¿cuál es la vida útil del colchón repose? Cojín repose, porque en algún momento en la presentación mencionó que se puede reutilizar. Bueno, nosotros adquirimos en total 10 en total, y entonces lo reutilizamos con el paciente. Tiene como cierto tipo de cuidado el dispositivo, hay que hacerle una limpieza, pero son reutilizables. No son costo paciente, sino que son de la unidad y nosotros lo vamos utilizando y distribuyendo según el paciente necesite. Nosotros tenemos actualmente casi 2 años desde que adquirimos los dispositivos. Sí, una precaución importante que nos ha ocurrido es, por ejemplo, con el uso de las telas adhesivas, que inicialmente no sabías, cuando se adhieren las telas, ya sea un micropore, una tela transport, y después la van a retirar, no, se rompe. Así que en eso hay que tener como mucho cuidado, y una precaución también importante es con qué se está limpiando el dispositivo, porque solamente tiene que limpiarse con alcohol o amonio cuaternario. Nosotros no podemos utilizar cloro en el dispositivo de repose. Dale, mira, a ver, sí, eso para complementar un poco la información, todos los productos repose son reutilizables y creo que faltó lo mejor que nosotros compartiéramos la tablita de los desinfectantes de repose. Sí, ahí culpables nosotros porque faltó tal vez el traspaso de información más concreta, porque efectivamente las soluciones de desinfección permitidas con repose está el alcohol al 70%, amonio cuaternario, pero también la solución clorada. ¿Ya? También está. Y de hecho, pasó que en pandemia, muchos pacientes COVID, la indicación de desinfección de los dispositivos médicos era con solución clorada. Entonces, por eso que podíamos usar repose, el kit Prono de repose en todos los pacientes con COVID, que así lo requerían para mejorar la ventilación mecánica. Así que se puede usar. La concentración, Susi, si quieres nos dejas tus datos, te podemos mandar la tabla de los desinfectantes, porque hay otros que también dependen del tiempo de contacto. En el caso de la funda del sobrecolchón, por ejemplo, o la funda de todos los dispositivos repose, que también es de poliuretano, soporta hasta 60 grados de temperatura también. ¿Ya? Entonces ahí podemos compartirles la tablita de la indicación de limpieza, desinfección y cuidado de los productos repose. Y junto con eso, otra pregunta que viene mucho más abajo habla del tema de si se puede reparar o no, y complementando lo que hablábamos con las telas, el único enemigo de repose son los accidentes cortopunzantes. Por lo tanto, cuando nosotros usamos bien los productos, los cuidamos, evitamos andar con agujas en el bolsillo, bisturí o a realizar funciones en la cama del paciente, la vida útil del repose
fácilmente va a ser superior a los 3 años, ¿ya? Pero depende del cuidado. Si nosotros no aplicamos buenas prácticas con los cortopulsantes, podemos dañar el producto y lamentablemente el producto no se puede reparar porque, como funciona con este concepto de redistribución reactiva de la presión, si nosotros colocamos un parte, va a pasar como el efecto de las cámaras de la bicicleta. Se va a inflar el resto de las celdas, pero donde pusimos el parte no va a generar la redistribución reactiva de la presión, por lo tanto podríamos generar una lesión por dispositivo, ¿ya? No nos ha pasado, pero podría suceder, ¿ya? Sí. Respecto a la concentración clorada, se puede utilizar en pacientes con aislamiento, no hay ningún problema con eso. Así que vamos a hacer ahí un refuerzo con la especialista. Sí. Será. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Gina Espinosa. Bueno, Susi, muchas gracias por tu pregunta. Gina Espinosa nos pregunta si son efectivos los colchones de otra marca. No tenemos conflicto con decirlo. La marca, claro, son tecnologías distintas. Ya, de hecho, dentro de las orientaciones técnicas habla de la superficie de distinta presión y como comparativo, los otros dispositivos, los que hace mención Gina, son de 3 secciones, por lo tanto, cada sección funciona, podría funcionar en verdad con una presión distinta. Son operador dependiente, necesitas calibrarlo dependiendo del peso del paciente. Entonces tienes que inflarlo, después hacer medición del aire, y en base a eso, posicionar al paciente de acuerdo al peso del paciente. Entonces, ¿qué puede pasar? O que te quede muy baja la presión de aire, que no logre liberar la presión del paciente, o te puede quedar muy duro, que puede generar un daño en la piel del paciente. Y lo otro que comentaba Idari dentro de su presentación, habla también de la tensión tisular de la piel de todos nosotros. Entonces, ¿sobre qué presión podemos generar isquemia? También está en la evidencia, y estos sobrecolchones que son como 3 secciones, waffle, o incluso los con motor, funcionan con presión superior a los 70 hasta 110, incluso un poco más, de presión hacia la piel del paciente. ¿Ya? Entonces, esa mayor presión también podría generar isquemia. Sí, y complementar ahí que, bueno, Idali también nos habló de cuáles son los componentes que pueden generar lesiones por presión, y dentro de ello está el microclima, está la fricción, entonces muchas veces estos productos también producen microclima, en comparación con Repose, que no produce calor en el paciente, ¿ya? Y no manejan la redistribución correcta para evitar, por ejemplo, lesiones de tejido profundo, que son súper comunes también estas lesiones, pero son difíciles de diagnosticar, porque muchas veces se produce lesión en el tejido y nosotros podemos ver una decoloración solamente a nivel de la piel, pero ya estamos generando un daño súper profundo, ¿ya? Y eso está asociado incluso al dispositivo que genera una alta presión e incluso puede generar CISAI en el paciente. Entonces, Repose lo que hace es manejar todos los factores que producen las lesiones por presión. Eso es súper importante. Tenemos, bueno, gracias Gina. Lo de Mónica... bueno, la pregunta que hace Mónica Montesino ya la respondimos, lo comentamos recién. Romina López nos pregunta, ¿qué tipo de colchón o superficie especiales de manejo de presión recomendamos para la urgencia? Y en verdad que hay una presentación de Repose que también es para camilla, ¿ya? De hecho, hay varias instituciones que tienen los Repose en urgencia. Hay unos sistemas que son con funda también para traslado de pacientes. Hay el Companion, por ejemplo, que sirve para traslado de pacientes de ambulancia. Después tú levantas porque la funda trae unas asas especiales para trasladar pacientes y llevarlo a urgencia también. Entonces, ahí también es Repose. Es una versión como el sobrecolchón de cama, pero más angosta para las camillas, y viene con fijación también con amarraderas para no desplazarse. ¿Ya? Paula García nos pregunta qué valor comercial tiene Repose. Bueno, depende del modelo y de lo que quieran incorporar, así que Paula, si nos dejas tus datos de qué unidad, qué modelo te interesa, te podemos enviar una cotización. Constanza Castro dice que muchas gracias por su respuesta, nos comparte el correo. Y sí, podemos gestionar una muestra, así que nos pondremos en contacto ahí con tu correíto, dale. Y pacientes críticos que no se pueden movilizar para retirarlo y nuevamente integrarlo a la cama. Bueno, la verdad que cuando... A ver, Repose, primero que todo, no pierde presión, se puede mantener, de hecho, el chequeo del aire a Repose, o el reinflado, mejor dicho, es cada 14 días, ¿ya? El chequeo constante o frecuente debe ser diario, como bien lo recomendaba Iralit, de cómo
verificar que esté el aire en la superficie de reposo. El reinflado sí es cada 14 días. Entonces, en los pacientes que tienen indicación de no movilizar, por ejemplo, podemos hacer alivio de presión, y ahí, bueno, podemos coordinar Constanza, bueno, la prueba del producto, y ahí hacemos la indicación, la inducción y todo para que lo puedan usar correctamente. ¿Dale? Sí, bueno, y complementar que de hecho hay un dispositivo Repose también que permite la movilización de pacientes de forma automática cuando estos tienen indicación de no mover, o sea, es... lateralizado automático de pacientes. Lateralizado automático, así que también te podemos enviar información sobre eso. Sí, se llama Toto, lo pueden buscar en la página de Global Healthcare o en nuestro canal de YouTube. Está un video ahí de cómo funciona este lateralizador de pacientes, y para los que trabajen en la red Sur, ¿sí? Metropolitana Sur, que pertenecen al Padre Hurtado, ya pueden verlo ahí en la UCI de Padre Hurtado, este lateralizador de pacientes. Bueno, y en clínicas privadas también ya está incorporado. ¿No hay preguntas, entonces? No. Bueno, primero agradecer, Idalí, por toda tu presentación, las respuestas. También dejó su correo ahí, van a poder ver posteriormente la grabación, pues si tienen que hacerle alguna consulta, porque, bueno, como nos han nombrado también ellos, han tenido una importante disminución de lo que son tanto la prevalencia como la incidencia de lesiones por presión. Así que creo que es un muy buen modelo a seguir, así que te agradecemos mucho por tu presentación. Ahora les vamos a mostrar un video, ya, que es un testimonio de una persona que está utilizando el Repose también en su domicilio, porque el Repose se puede utilizar en distintos contextos. Como decía Idalí, también muchas veces es un problema de salud pública el tema de las lesiones por presión. Así que vamos a ver este video donde ella nos comparte su experiencia con el uso de Repose. Muchas gracias, Idalí. Mi nombre es Silvia Muñoz Guzmán, tengo 87 años y hace 2 años atrás tuve fractura de cadera, la cual me mantuvo mucho tiempo en cama, y para eso tuve que usar mucho el colchón antiescaras, que me ha servido mucho para poder protegerme y no volver a tener heridas, porque soy muy propensa a tenerlas debido a que uno ya está anciana y tiene el cuerpo muy gastado y además la piel muy delgadita. ¿Y cómo ha estado su bienestar con el colchón antiescara, señora Sí? ¿Cómo se ha sentido? He estado bastante cómoda, porque yo me siento como más blandita la cama al poner el colchón, porque ese es un protector que uno lo necesita después de... Ahora, digamos, cuando ya el tiempo ha pasado y los años están encima ya de uno por distintas enfermedades. Con respecto al cuidado que yo he tenido con este colchón, evito que mi perrito se suba arriba de la cama para que no lo rompa. Como a la vez también el cuidado que hay que tener con los alimentos, porque si cae también se mancha. Lo coloco también debajo de la cama, tapado con la sábana, y para mantenerlo más limpio. Y después, una vez a la semana, mi familia, cualquiera de mi familia, me lo limpia con un pañito húmedo y lo deja un poquito para que se seque y se airee y quede otra vez en buen estado. ¿Y cómo se ha sentido respecto a los dolores? Bastante mejor, porque he sabido mantenerlo y trato de lo posible de no estar, como vuelvo a repetir, mucho en cama, porque para un adulto mayor hay que moverse, movilizarse y a la vez tener mucho cuidado de no volver a caerse. ¿Yo? Sí. Bueno, agradecemos por este testimonio. Lo que queríamos mostrar acá es, como tal, como nos decía Idalí, tanto en un paciente crítico que a lo mejor está cierto inconsciente, como también en un paciente que está en el hogar, que puede tener alto riesgo de lesiones. Es importante el uso de esta superficie. Ya, entonces también les queríamos mostrar
que puede ser utilizado en el área ambulatoria, que puede ser utilizado en pacientes postrados, o que incluso como ella se puede levantar, ¿cierto? Ella se levanta y dice, me movilizo, pero a la vez también pasa mucho tiempo en cama, y también lo que ella nos mencionaba, ¿cierto?, tras bambalinas, es que también le ayuda mucho en lo que es el descanso durante la noche. Entonces, eso es lo que queríamos un poco mostrar a través de este testimonio, para que si hay personas también que trabajan en otros entornos fuera del hospital o fuera de la clínica, también sepan que pueden utilizar el repose con los cuidados pertinentes y con la educación también que nosotros podemos realizarle tanto al paciente como al personal. Exactamente. Bueno, estamos casi ya al fin de este webinar. Obviamente queremos dar las gracias a Idalit por compartir la experiencia, y a todo el equipo humano que hay atrás de la red UC Christus también, por permitirnos esta experiencia local, evidenciar que nuestro eslogan tiene sentido y que es junto en el cuidado del paciente. Entonces, muchas gracias a Idalit, muchas gracias a todo el equipo que forma la red UC Christus, y bueno, motivamos a todo el resto que quiera compartir su experiencia, a que nos escriban, que sumemos gente, porque en verdad de eso se trata este webinar, de compartir la experiencia, de compartir las mejoras que tenemos en el cuidado de los pacientes, mejorar también nuestros estándares o nuestros indicadores de calidad en el cuidado de los pacientes, y no olvidarnos que somos humanos y que hoy día puede ser un paciente NN, pero mañana puede ser un familiar nuestro, podemos ser nosotros los que ingresamos a una unidad crítica o a un MQ o a una cirugía pabellón, y queremos obviamente que nos cuiden y usen buena tecnología y productos de calidad en el cuidado nuestro también. Así que, Idalit y al equipo, insisto, de la red UC Christus, muchas gracias por permitirnos compartir esta experiencia de ustedes y con el resto de todos los que se conectaron y que siguen conectados en este webinar. Bueno, yo darle las gracias también por permitirnos compartir nuestra experiencia. Sabemos que estamos construyendo todo este conocimiento, y si a nuestros pacientes les ha hecho bien, esperamos que también en sus lugares de trabajo, a quienes puedan tomar esta experiencia, también les ayude a mejorar los cuidados de cada uno de sus pacientes. Así que muy agradecidas, que nuestro equipo también está muy agradecido y feliz de compartir esta experiencia. Sí, ¿vale? Muchas gracias, Idalit. Bueno, ya estamos dando término a nuestro webinar el día de hoy, pero como saben, también trabajamos con distintas líneas de productos dentro de nuestra empresa, así que está apareciendo ahí en pantalla la invitación para nuestro próximo webinar a realizarse el 18 de julio, ya para que también se puedan inscribir, y lleva como título Oxigenoterapia en movimiento, manejo de la desaturación por esfuerzo. Muy acorde también a lo que estamos viviendo, ¿cierto?, el escenario epidemiológico de la campaña de invierno, así que los invitamos también a compartir con sus equipos este nuevo webinar que tenemos. Sí, y es súper importante porque justo estamos en el pic de la campaña de invierno, tenemos muchos pacientes con ventilación, tanto invasiva como no invasiva, así que ahí puede ser una muy buena experiencia que es transversal en realidad, no es solamente para el equipo de pacientes críticos, sino que para todos los pacientes, incluso urgencia. Así que, si nos ayudan con la difusión, va a ser por este mismo canal, en el mismo horario, 19 horas, a través de Global Healthcare Chile. Así que, todos invitados, súmense, compartan y denle like a nuestras publicaciones. Nos pueden seguir en todas las plataformas de redes sociales, Instagram, LinkedIn, YouTube también. Y bueno, Marcelo ahí les compartió nuestro mail corporativo de contacto@globalhealthcare.cl. Así que estamos atentos ahí a sus futuros contactos. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Chao, chao. muchas gracias.